¿Qué pasa, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que todo esté muy bien por allá. Yo estoy emocionado por lo que se viene, porque honestamente no sé ni qué va a resultar de este video. En esta ocasión quise salirme un bastante del contenido habitual del canal para hablar de un tema que honestamente me ha carcomido por dentro desde que empezó. Así que he decidido hacer este video como a modo de terapia, y juro que no me voy a dejar nada guardado y voy a despotricar a más no poder. Les voy a advertir desde ahora que voy a dar spoilers de toda la historia del nuevo Zelda, Tears of the Kingdom, por si hay alguien que no lo haya terminado aún. Pero antes de empezar con lo malo, debo ponerme un parche antes de la herida y diciendo algo que no es sino todo lo contrario, y es que todas las peleas contra Ganondorf me resultaron extremadamente satisfactorias. Creo que tenían un buen nivel de dificultad y la última fase sin dudas te llena de emoción. He visto por ahí por al menos a un loco quejarse de que podía derrotar a Ganondorf usando solamente el arco. Y ese algo por poco hace que me decepcione y ni siquiera me dieran ganas de terminar el juego. Pero creo honestamente que quien diga esto está exagerando o de una de esos tipos que encuentran la manera de vencer a un enemigo lanzándole todas las flechas del inventario en un solo segundo. Porque claro, si antes de ir contra el jefe final te haces todas las misiones secundarias y decides ir con el traje de Ganondorf fantasma, usando un arco colosal y flechas combinadas con costillas de Gibdo, habiéndote tomado un elixir de ataque por 3, obviamente muy difícil no se te va a hacer. Así que sí, su opinión totalmente no debe ser tomada en cuenta, debe ser ignorada y dejada en el más absoluto olvido. Sin más, empecemos con este derroche de toxicidad y opiniones impopulares. Primero, voy a hablar de lo malo que tiene Tears of the Kingdom como videojuego en sí. Esto incluye el ser la secuela propia de Breath of the Wild. Irónicamente, voy a empezar este apartado por el final de la historia. Es que, de verdad, nos dieron literalmente el mismo final que tuvo Breath of the Wild. Reaparece Zelda, dice que está muy feliz de vernos de nuevo y que hay que trabajar para reconstruir Hyrule, y ya está. La única diferencia que puedo encontrar aquí es el hecho de que ahora están los otros 4 diciendo que van a ayudar a proteger el reino, cosa que de por sí ya tienen que hacer al menos en sus respectivas ciudades / tribus o / especies. En Breath of the Wild, este final funcionaba perfectamente, pues Link y Zelda habían estado ausentes por 100 años. 100 años en que el cataclismo hizo estragos y ahora deben reconstruir. Es emotivo ese reencuentro de Link y Zelda, pues ella estuvo consciente esperando a Link durante todo ese tiempo. Y cuando por fin Link vence a Ganon, Zelda le pregunta si se acuerda de ella, pues sabe sobre su pérdida de memoria, mientras que en Tears of the Kingdom no hay ninguno de esos sentimientos. Link apenas estuvo desmayado y Zelda menciona que no recuerda nada del tiempo que pasó convertida en dragón. E incluso la escena en que se aleja la cámara que vuelven a usar en este juego, en Breath of the Wild tiene un porqué. Se aleja para poner en primer plano una princesa de la calma, una flor que tiene mucho peso narrativo para la historia del juego. Otra cosa, en el Breath of the Wild me dijeron que se iban a poner a reconstruir el reino, y en este juego vemos las consecuencias, vemos más organización, escuchamos las iniciativas de Zelda. Hay muy pocas, pero las hay, bueno, las que escuchamos. Maldición, dame algo diferente, dime que hay Ilianos instalándose en las islas flotantes, en el subsuelo, que la tecnología Sonon les ha hecho la vida más fácil, las minas, las refinerías vuelven a estar en operación, algo con el nuevo mundo que nos presentan, pero no. Nos pone el mismo final como si nada hubiera cambiado en toda esta aventura. Y hablando de los nuevos escenarios, de verdad creo que están totalmente desaprovechados. El subsuelo es increíble, sí, no te digo que no. Pero es que para quien solo se quiera jugar la historia principal, solamente tienes que ir 2 veces y a las islas flotantes igual. Es que todo pasa de nuevo en el mapa principal de Hyrule y las islas son solo un medio para llegar a los templos. Otra cosa, los santuarios. La mayoría están en Hyrule. Soy el único que cree que hubiera sido mucho mejor que los santuarios estuvieran mayormente en las islas y el subsuelo. Si quieres, ponme algunos santuarios en las ruinas que cayeron a la superficie, pero no me pongas decenas de santuarios perfectamente acomodados, como si siempre hubieran estado ahí. Y es que hay algunos que están hasta en cuevas. ¿Qué sentido tiene eso? Ahora vamos con otro tema muy importante también: la exploración. Les voy a ser sincero, disfruté Breath of the Wild como pocas veces he disfrutado un juego. De la historia me sabía más o menos la parte de los campeones que habían muerto y tal, y aún así ese mundo en ruinas me atrapó casi al instante. Es que es salir de la meseta de los albores y encontrarte un sinfín de lugares para explorar.
Cada rincón es nuevo y cada personaje te cuenta un poco de su historia y del mundo que estás descubriendo. Te cuentan secretos sobre lugares que te incitan a ir a investigar y verlo con tus propios ojos, pero en Tears of the Kingdom eso ya no sucede. De cada 10 personajes con los que hablaba, uno me daba una misión secundaria y los otros 9 solamente me decían lo raro que fue ver caer ruinas del cielo y que debería ir a Kakariko. Eso no es incitar la exploración, eso es escupirte en la cara a dónde tienes que ir. Ah, no, perdón. 5 solamente me decían que tenía que ir a Kakariko, y los otros 4 se podían hablarme de lo muy a la moda que iba el forajido Namboth. ¿Quién es? No sé, pero iba muy a la moda. Es que tienes nada más dos cosas que hacer, o ir a Kakariko o ir a buscar las ropas del forajido ese. Y hablando de indicaciones que no ayudan a la exploración, ¿a nadie le parece ilógico lo que sucede con el subsuelo? Como dije antes, en la historia tú solo tienes que ir 2 veces al subsuelo obligatoriamente. 2 veces en las que probablemente te pierdas y no te queden ganas de seguir explorando, porque seamos sinceros, la oscuridad que se maneja es algo agobiante para el jugador promedio. Es que incluso yo me aventuré a las barreras invisibles de los límites de Hyrule en Breath of the Wild. Me he llegado a desesperar al investigar el subsuelo y no comencé a investigarlo hasta haberme quedado sin nada interesante en la superficie. Lo mismo para las islas flotantes, aunque bueno, en ese caso es más por el poco incentivo que hay para investigarlas y que realmente son muy pocas, y llegar hasta ellas realmente no es tan fácil como supondría. Y habrá algún loco que me va a decir, pero ese es el objetivo, que se sienta agobiante estar en el subsuelo. Ya, pero es que lo hace fatal. En Hollow Knight la zona de nido profundo también está hecha para que te sientas en esa presión. Pero aunque te pierdas y llegues a callejones, tienes otro camino que viste hace 3 minutos al que puedes volver. En el subsuelo ni siquiera sabes si ya estás en otro camino o si estás escalando la misma pared que estabas escalando antes y que te llevó a no poder subir más. No ves más allá de tu nariz y no sabes ni siquiera si estás consiguiendo algo con el camino que estás siguiendo, o si tendrías que estar, o si estás ya en el límite de donde puedes llegar ahí. Pero creo que ya es hora de cambiar de tema. Vamos a mover ahora a la historia. Cambiando de tema, tengo que hablar de este punto. En general, la historia es muy parecida a Breath of the Wild. Tienes que ir a los mismos 4 lugares para ayudar a las mismas 4 personas, con la única diferencia de que en esta ocasión recibes un tipo de ayuda diferente para tu aventura. O sea, en lugar de recibir como los poderes de los antiguos campeones, que luego hablaremos de ellos, recibes un pacto, algo así, con los sabios vivos de cada región. Y básicamente tienes como avatares de ellos ayudándote y te dan diferentes habilidades. Y adjunto a esto recibes información de qué sucedió en el pasado de mano de uno de los sabios originales que ayudaron al primer rey de Hyrule, que ya también hablaremos después de eso. Pero no es que con cada raza te den información nueva, sino que cada uno te repite la misma historia. Ninguno te aporta nada nuevo más allá de decirte quién es el sabio actual que tomará su lugar y que te va a ayudar, cosa que puedes descifrar por ti mismo apenas llegues a cada área. En Breath of the Wild esto de repetir la misma historia pasaba igual, pero de nuevo ahí quedaba bien por la propia narrativa de la historia. Ahí la historia principal realmente no contaba mucho. Lo interesante de esa historia radicaba en el pasado, saber qué fue lo que pasó para que Link tuviera que estar 100 años dormido. Y nos lo presentan de forma muy interesante mediante los recuerdos del propio Link, que debe recuperarlos yendo a lugares específicos. La propia historia te incita a encontrar esas memorias. Sabes que son importantes para el personaje y para entender mejor el mundo que estás explorando. Mientras tanto, en Tears of the Kingdom ya no es solo que las memorias de Zelda solo te cuenten lo que ella vivió cuando viajó al pasado, la poca interacción que tuvo con Rauru y Sonia, sino que los datos interesantes que podían haber dado estos sabios, quienes estuvieron ahí desde antes que Zelda, no te dan ninguno porque todos repiten lo mismo. Para colmo, los recuerdos de Zelda son una mala copia de los de Link. Te ponen las lágrimas de un dragón en diferentes megapictogramas y ya está. Te dicen que aparecieron hace poco, vete tú a saber cómo. Y arreando, tienes que investigarlos porque se ven interesantes. Y si por algún motivo se te ocurre investigarlos antes de seguir con la historia, pues dile adiós a cualquier factor sorpresa, porque con que encuentres el recuerdo en que hablan de convertirse en dragón y el de la Zelda impostora, ya puedes adivinar toda la trama de la historia. Y para darle el toque final ni siquiera como copias sirven. La historia está muy mal contada, da unos saltos de tiempo increíbles y no te explica cosas importantes.
Ganondorf obtiene la piedra secreta de los Sonan y Rauru intenta pelear, pero Zelda se lo lleva a quién sabe dónde, nunca te lo explican. Luego hay otro salto de tiempo y ya vemos a los sabios reunidos sin saber cómo fueron seleccionados o por qué fueron seleccionados, quiénes son, qué hacían en su propia tribu, si ya tenían ese puesto de antes o fue por emergencia. Y luego cuando encuentras a Mineru te vuelve a contar otra vez la historia de los Sonan, como si fuera muy complicada, y ahora te cuenta cómo por algún motivo no explicado, la pelea contra Ganondorf logró hacer que llegaran al subsuelo, o Ganondorf fue a buscarlos hasta allá sin motivo aparente, porque la última vez que lo vimos iba en su caballo recorriendo la superficie. No te explican dónde están, cómo llegaron ahí, nada. El guion los puso ahí porque Ganon debía ser confinado en el subsuelo para tener coherencia con lo que ya hemos visto, y ya está, y te callas la boca. Ahora, hablando de personajes, y hablando de los sabios, es imposible no compararlos con los campeones, y es que pierden en todo. De los 4, creo que Sidon es el único que tiene carisma y una química muy buena con Link. Con Riku se crea una atmósfera algo interesante, más que nada por los comentarios que hacen las demás Gerudo sobre Link y cómo pareciera haber un respeto mutuo entre ambos. Pero es que Tureli y Yunobu no tienen nada ni parecido, su única cosa remarcable es tengo que hacerlo para que mi antepasado esté orgulloso. Entonces, mientras que con el grupo de campeones tenías escenas mostrando interacciones entre todos, cada uno con algo que lo distinguía y le daba un toque especial al equipo, porque Mipha era la chica tímida, Revali el egocéntrico que apenas ve a Link debe intentar ponerse por encima de él, Daruk era una especie de alivio para todos, y con Urbosa incluso tenemos que era una figura materna para Zelda que incluso tiene una relación con su madre. Y con este nuevo grupo es que no tenemos interacción hasta el final de la historia. Lo más remarcable creo que es verlos hacer el juramento y tener una escena de alta vergüenza ajena cuando se equivocan diciéndolo. De ahí es más, no hay interacción entre ellos para nada. Pero ¿saben qué personaje se llevó la peor parte? Zelda. Zelda pasó de ser una persona de quien vimos prácticamente todas sus emociones a tener una cara insípida durante toda la historia que nos presentan y solo muestra algo de emoción cuando Rauru o Sonia van a morir. Solo tiene dos modos, o Poker Face o lloros. Tan solo comparen la escena en que encuentra una rana con su reacción al enterarse que viajó en el tiempo y tener un nuevo Hyrule frente a ella, e incluso con los lloros lo hace mal. Si no me creen, comparen la emoción que siente en la escena en que le dice a Rauru que no podrán vencer a Ganon y el momento en que están huyendo luego de que Ganon despertara. Lograrás sobrevivir hasta mi época. Mañana no lograremos derrotarlo. El rey demonio encontrará un modo de perseverar. ¿Y usted, Majestad? Todo mi entrenamiento, toda mi preparación no sirvió de nada. Y ahora les he fallado a todos. Al pueblo, a mi padre, a mis amigos. No fui capaz de salvarlos. Morirán por mi culpa. La expresividad aquí brilla por su ausencia. Y para acabar con los personajes, vamos con uno de los más importantes en una historia, que es el villano. En este caso, Ganondorf. Y no voy a venir ahora con el tema de que Ganondorf en este juego no tiene motivación. Yo aprecio mucho un villano que sabe que es malo, le gusta ser malo y no necesita motivaciones. Si tú me dices que a Ganondorf le gusta que haya oscuridad en el mundo porque le gusta pelear y sentirse fuerte, por mí está bien, te lo compro. El problema que tengo con él es, para mí, más grave que el no tener motivaciones, es que durante todo el juego no hace nada, no sientes un peligro real de su parte, no sientes que esté amenazando Hyrule. Los monstruos tienen sus fortificaciones y atacan a unos cuantos viajeros, pero poco más. Incluso el cataclismo resultaba más amenazante que este Ganondorf liberado. En Breath of the Wild se entiende que Zelda lo mantiene contenido, pero ahora que está liberado lo único que hace es crear una Zelda falsa para que ande por todo Hyrule, haciendo bromitas ridículas, del estilo, ay, vayan a enfrentar a los monstruos sin armadura, jajaja, qué gracioso soy. Y al final te dice que era para llamar tu atención cuando es obvio que ya tiene toda nuestra atención. Lo único bueno que puedo decir de eso es que la escena de la Zelda impostora en el bastión central me gustó mucho. Ahora, tocando el tema de los campeones, ¿saben qué me molestó más en el momento en que completé un templo por primera vez?
es que se olvidaron de ellos por completo. A Mipha la mencionan creo que una vez en todo el juego, luego hablan de que Sidon no quiere perder a nadie más y puedes ver su estatua en lo alto de un monte, pero es todo. De los demás campeones no se menciona absolutamente nada. Ni las Gerudo hablan de Urbosa, ni los Goron de Daruk. Creo que está ahí la estatua de Daruk y eso porque es parte del decorado. Y hago énfasis en estos dos porque siento que le daría algo de profundidad a los personajes que las Gerudo comparen a Riku, que aún no controla sus poderes con su madre, o que los Goron, que se quejan de la juventud, mencionen que con Daruk estaban mejor, dándoles así a ambos un peso muy grande que cargar. Otra cosa, las bestias divinas y los guardianes sufrieron el mismo trato, no se sabe qué demonios hicieron con ellas. Claro que son un arma increíble y lo lógico sería eliminarlas para que no estén ahí desde el principio. Pero es que de poco sirven cuando recuerdas que la batalla final se da en el subsuelo, donde probablemente no puedan entrar ni con vaselina. A lo mucho podrían ayudar en el primer enfrentamiento con Ganondorf Fantasma, y lo dudo por todo el tema de que están buscando a Zelda y parece que está en el castillo. Es decir, no creo que nadie se atreva a atacar con las bestias divinas, quiero decir. Y lo mismo pasa con las torres Sheikah, es que han desaparecido sin dejar rastro y te las reemplazan con las torres de mapeo, pero ¿saben qué me molesta más de esas torres? Parecen estar ahí solo para que el jugador tenga un medio para acceder a las islas flotantes. Solo piénsenlo por un momento. ¿Qué sentido tiene que te manden a volar para recoger información del suelo y que solo funcione si tienes la tableta? Si están construidas con tecnología Sheikah es claramente innecesario. Los santuarios podríamos justificarlo con el hecho de que cumplieron su función, así que se desactivaron o algo así. Que bueno, el objetivo de los santuarios era ayudar al héroe o algo así, recuerdo. Yo me atrevo a suponer incluso que las bestias divinas y los guardianes fueron desmantelados para que no pasara lo mismo de la última vez, que Ganon los controle. Pero es que de eso no te dan ni una mención en la historia. ¿Qué demonios pasó con todo el material? ¿Qué les pasó a los pilares que guardaron a los guardianes? No te dan ningún tipo de información al respecto. Y lo peor de todo es que se va al caño en un minuto, porque de cualquier forma la tecnología Sondan también puede ser controlada por Ganondorf, y te das cuenta de que no hacen ni el intento más que una vez en toda la aventura. Mejor los propios robots Sondan te atacan por voluntad propia. Solo me puedo imaginar a Prune diciendo: ¡ah, mira, desmantelamos a los robots para nada! Y creo que me detendré aquí con este tema, porque si hablamos de por qué parece haber menos tecnología Sheikah, ahora que hay más investigación a comparación de Breath of the Wild, podríamos estar aquí horas especulando. Las expectativas. Voy a ser muy conciso con esto. En los trailers de Tears of the Kingdom, ya que mencionamos las islas flotantes, creo que todos podemos estar de acuerdo en que nos representaron a las islas flotantes como trozos de Hyrule, que iban a elevarse en el cielo, pero resulta que al final no. Solo aparecieron unas pocas decenas de islas que al final del juego no entendí si siempre estuvieron ahí arriba o si se levantaron del suelo dejándolo casi intacto. Y luego tengo que mencionar algo que va de la mano con las torres de mapeo. Y es que la habilidad de infiltración de algún modo yo la entendí como si ese fuera el medio para acceder a las islas, pero al final no pasa de ayudarte a resolver algunos acertijos en los templos, otros de los santuarios, y es una buena herramienta para explorar el subsuelo, con todas las ramas que hay y zonas montañosas, creo que es lo que más utiliza, pero poco más. Es que esas expectativas las metieron para nada. Es ponerte una mecánica que parece que va a ser importantísima en el juego y al final la utilizas de vez en cuando. Y eso, si te acuerdas, de mí hubo ocasiones en que se me olvidaba que existía esa mecánica. Pero bueno, entremos a la recta final casi para terminar. Y esto es lo que más me duele: la línea de tiempo de la saga Zelda. Les voy a ser completamente honesto. Yo he seguido la saga Zelda desde que tengo memoria e incluso antes. Mi familia me ha contado historias de cómo yo con 4 o 5 añitos me puse a jugar al Ocarina of Time e incluso llegué a derrotar a Goma. Y de eso ni siquiera me acuerdo. Luego, ya más grande, como a mis 10 años, terminé ese mismo juego, usando una guía, pero la terminé. Y posteriormente llegó a mis manos una Wii. Y años más tarde el Twilight Princess, y ahí sí fue donde comenzó mi travesía. Quedé maravillado por ese mundo y cada vez iba buscando más y más información. Ya entrada en mi adolescencia salió a la venta Skyward Sword, el juego que hasta la fecha es mi favorito de todos, y no solamente de Zelda, el favorito en general. Y ya más adelante me enteré de la cronología de la saga Zelda, algo que como todo buen fan ya podía ir vislumbrando, y saber que todo este mundo comenzó con mi juego favorito solo le daba un agregado extra.
Y aunque el propio Nintendo había mencionado que para ellos no existía en realidad una cronología, el solo hecho de que se pudiera formar esa cronología sin tantas contradicciones y algunas incluso hasta justificables ya era suficiente. De cierta forma, podías ver una especie de respeto por esa línea que se había creado. No es un Kingdom Hearts, pero tampoco es un Final Fantasy con cada entrega totalmente diferente de la anterior. Pero es que aquí está todo mal, aquí no existe ese mínimo respeto por lo que habían creado. Les explicaré desde qué momento yo supe que esto iba a terminar mal. La historia empieza con Zelda diciendo: ¿Este grabado? Parece sugerir que los Zonan descendieron de los cielos. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, una de las cosas que yo más ilusión tenía, pero no mencioné antes, era el hecho de que las islas flotantes me recordaban mucho a las islas de Skyward Sword. Pero en cuanto escuché mencionar a los Zonan y verlos que parecían conejos en los grabados, supe que me podía olvidar de una conexión con Skyward Sword. Fuera de mis fantasías incumplidas, los Zonan son un elefante en la historia que teníamos hasta ahora. Constantemente nos mencionan que fueron considerados dioses cuando bajaron de los cielos. ¿Debo suponer ahora que esta gente tiene relación con las diosas que ya conocemos como la propia Hylia, Din, Farore o Nayru? En un punto de la historia nos dicen que Zelda lleva la sangre de Rauru y Sonia, pero en ningún momento nos muestran algún descendiente de estos dos, o siquiera lo mencionan. E incluso si nosotros nos imaginamos que tuvieron descendencia, ¿cómo se supone que es eso posible? Son dos razas totalmente diferentes. Y peor aún, se supone que tras miles y miles de años con los genes de los Zonan en sus venas, los descendientes de Rauru se ven igual que los Hylianos de Skyward Sword. Y aún más, esto lo digo porque hasta ahora, con la información que daba de la madre de Zelda en Breath of the Wild y en el libro Creando un Héroe, se entiende que los poderes de Zelda los tenía como algún tipo de herencia dejada por Hylia, cuando reencarnó en la Zelda de Skyward Sword, pero de repente ya no. Los poderes de esta Zelda, y asumo que de todas, se heredan de Rauru y ya está, te callas la boca, de Hylia te olvidas por completo. Y finalmente, ya que estamos hablando de los poderes de Zelda, ¿alguien vio a Trifuerza por algún lado? En Breath of the Wild se muestra que Zelda la tiene en el torso de su mano, pero aquí ha desaparecido por completo, más allá de algunos grabados, pero no hace acto de presencia alguno en la historia. Y considerando que la espada maestra se había roto, no sé, tal vez habría sido una buena excusa para requerir la Trifuerza en esta historia. Cuando nos presentan a Rauru, el que por cierto el nombre ni lo asocié con el sabio de Ocarina of Time porque aún no asimilaba el shock de los Zonan viniendo de las nubes, nos dicen que es el primer rey de Hyrule, y en ese momento no le di la debida importancia, pero es que después le empecé a dar vueltas a todas las implicaciones que eso llevaba y santa madre de Dios, no sé ni por dónde empezar. Lo más obvio, significa que Zelda y Link, cuando bajaron a la superficie al final de Skyward Sword, se quedaron sin hacer nada. Tuvieron que venir los Zonan a construirles el reino porque si no los Hylianos se quedaban ahí como hippies. Luego aparece Ganondorf y ¿dónde están los Link y Zelda de ese tiempo? Se supone que van juntos los tres por la maldición del Heraldo. No sé, tal vez vivían la vida hippie. Entonces Ganondorf es momificado debajo de lo que será el castillo de Hyrule en un futuro sin haber muerto. Entonces, ¿me estás diciendo que una de dos, o había más de un Ganondorf al mismo tiempo en cada historia contada en cada videojuego? ¿O es que acaso todas y cada una de las versiones de Ganondorf que vimos en los videojuegos anteriores a Tears of the Kingdom eran proyecciones hiperrealistas del Ganondorf sellado? Y si es así, ¿por qué ninguno de ellos intentó siquiera liberar al original? ¿O es que desde un principio ese era su objetivo para conseguir la Trifuerza? Porque Ganondorf se libera en este juego y no menciona querer la Trifuerza para nada. Y por el contrario, si en verdad hubiera dos Ganondorf en cada juego, ¿cómo es eso siquiera posible? ¿La maldición del Heraldo detecta que uno está incapacitado y decide crear a otro Ganondorf que lleve la maldición? ¿O es que de una el primer Ganondorf no tenía nada que ver con el Heraldo? ¿Por qué el que estaba debajo del castillo no hacía nada? Alguno me dirá que por el sello de Rauru, pero ese sello no parece de tenerlo ni en Breath of the Wild ni en el Cataclismo 10.000 años antes, y podrán argumentar que se había debilitado, lo cual es cierto, igual que Ganondorf, que quedó tan seco como una pasa en el desierto, y aún así tiene fuerza para cada tanto levantar un monstruo gigante que absolutamente nadie puede detener, excepto el elegido con la espada maestra. Hablando del elegido, según he visto, existe la posibilidad de obtener el atuendo del héroe de la antigüedad, el que luchó contra Ganon hace 10.000 años en The Breath of the Wild y que aparece en el mural, pero es que ese es un furro extraño que no parece ni Zonan ni Hyliano. Se supone que es un descendiente de Sonia y Rauru y un antepasado de Zelda por lo tanto, ¿y por qué este sí parece una mezcla rara? Ahora debo comerme que la reencarnación del espíritu del héroe se puede dar en un ser que no es Hyliano.
Con esta información furrística, ¿debo suponer que Rauru y Sonia son los Link y Zelda de su tiempo? Es que entre más investigas el lore de este juego, más confusiones te da, y no te deja nada claro. Por saber, no sabemos ni cómo se veían los sabios que ayudaron a Rauru. Así de mucha información tenemos de esta nueva y antigua era que nos presentan. Y hablando de eras, la tecnología de este mundo no les parece que no tiene el más remoto sentido. Primero, si viajas 10.000 años al pasado, te encuentras con la tecnología Sheikah, que con un líquido azul te hacían magia, algo que se puede entender que se perdiera con lo del destierro Sheikah. Luego, si viajas más atrás en el tiempo, a poco después de Skyward Sword, te topas con la tecnología Sonan, que tiene robots sin circuitos y que flotan cual Eva, tecnología que nunca volvemos a ver en todos los juegos que van en medio, sin motivo alguno y hasta donde yo recuerdo. Y finalmente, si en Skyward Sword vas todavía más atrás en el tiempo, te encuentras con otra civilización antigua que también tenía robots que igual levitaban y tenían rayos de energía por brazos. Y ahora que lo pienso, esta ya es la tercera civilización que habitaba en los cielos, pero es que está todo muy enrevesado con esta nueva civilización. Toda su tecnología se basa en el sonanio, el cual únicamente se halla en el subsuelo. ¿Para qué levantar toda su infraestructura al cielo? Porque se supone que los Sonan elevaron su civilización con tecnología, no es como la de Skyward Sword, que fue la diosa Hylia quien levantó la isla. Entonces, ¿significa esto que esta gente formaba parte de las criaturas de la superficie, luego elevaron su civilización a los cielos, solo para mucho tiempo después volver a descender a la superficie y fundar Hyrule? Ante esto solo puedo decir: ¡qué mierda! Llámenme loco, pero soy el único al que le parece que lo más coherente habría sido que los Sonan provinieran del subsuelo. Sería lo más lógico para todo, e incluso podrían haber hecho que al salir del subsuelo los Iliados les temieran y eso les diera más peso a la relación de Rauru y Sonia. Finalmente, luego de todas las incoherencias, debo mencionar algo que no me duele, sino que me hace sentir más bien sucio, y son las notables faltas de respeto que Nintendo parece darnos sin importarle nada. Lo primero y más importante es que desde Breath of the Wild nos mencionan a la voz de la espada maestra, e incluso en este nuevo juego la espada hace los sonidos que hacía Fai, solo para terminar en nada. Literalmente no hacen nada con esa información. La espada maestra incluso termina sin media hoja, pero no importa, Zelda se la lleva al pasado y se arregla sola. Algo que se me ocurrió al terminar el juego y que hubiera sido increíble es que al Ganon recuperar toda su fuerza y convertirse en el rey demonio, el heraldo por fin volviera a aparecer usando su cuerpo, ya que la espada que era donde estaba aprisionado se había roto, y esto haría que Fai tuviera que volver a aparecer para guiarlos con un plan de emergencia o algo así, o a utilizar otra espada para poder aprisionar de nuevo el heraldo, o poder derrotarlo otra vez, o arreglar la espada, no sé, algo. Y haré el falto de amor paternal que me diga: es que la única función de Fai era forjar la espada maestra y aprisionar el heraldo de Skyward Sword. Tío, si ya te estás cargando toda la cronología, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Dame algo, por favor, algo con lo que has estado mencionando. Pero no hay nada de eso. Debo tranquilizarme. También otra cosa que debo mencionar son las máscaras que utilizan los sabios. Es como si te dijeran: sí, mira, nos acordamos de las bestias divinas, pero no nos dio la gana ponerlas. Y lo mismo con algunos dibujos de guardianes que hay. En tercer lugar, están todas las referencias de locaciones que hay a lo largo del mapa, como las fuentes de las diferentes regiones. Algo que concuerda con la idea de que Breath of the Wild se ubica al final de todas las líneas temporales, y es que esto no son cosas que puedas decir que son simples referencias, fuera de la historia o alejadas del canon de Breath of the Wild, como por ejemplo el traje de la fiera deidad o el casco de Midna, que obviamente no son más que curiosidades e easter eggs, sino que estos datos que yo menciono forman parte de la historia. En conclusión, Tears of the Kingdom es un juego con una calidad enorme que yo disfruté bastante, si debo decirlo, pero a todas luces no debió ser una secuela, sino un juego completamente nuevo o un DLC como se tenía planeado. Las cosas que he mencionado podrían parecer no muy relevantes, pero créanme si les digo que no empecé a disfrutar el juego sino hasta habiendo terminado los primeros 4 templos,
porque no podía dejar de notar que había algo mal en el mundo, que nadie mencionaba cosas que estaban a plena vista, que todo el mundo parecía ignorar cosas que nadie ignoraría, todo el mundo ignoraba una historia que antes estaba ahí y ahora no, para centrarse por completo en lo que se supone que tú deberías estarte centrando, y a dónde se supone que está establecido que deberías ir. Y no les voy a mentir, yo no soy una persona que piense que un buen videojuego necesita tener una historia súper profunda, con personajes que carguen un trasfondo hiper mega trabajado. De hecho, incluso uno de mis juegos favoritos es Gears of War, un juego cuya primera entrega se basa en hay monstruos que salen de la tierra, son malos y tienes que matarlos, porque eres un militar y te dijeron que lo hicieras. Pero aquí es totalmente diferente, no me presentes un mundo con una historia y un trasfondo tan trabajado como el de Breath of the Wild para luego quitármelo y esperar que me quede tan tranquilo como si no faltara algo. Para finalizar, ¿tenemos derecho a odiar Tears of the Kingdom? ¿Es un mal juego que no merece el más mínimo reconocimiento? ¿No deberíamos jugarlo? Le responderé con una imagen.